はまだ小さいから私たちみたいに自分で生き方を選ぶことはできないの。だから今死んじゃダメ。あんたは生きて Imagina a un niño de apenas 8 años caminando descalzo entre cadáveres y cenizas. No es un sueño ni una metáfora, es la cruda realidad de un Japón desgarrado por guerras civiles. Ese niño se llama Shinta y aún no sabe que el destino lo convertirá en una de las figuras más temidas y trágicas de su tiempo. Nació en medio de una transición brutal, el ocaso del shogunato Tokugawa y el nacimiento de la restauración Meiji, una época donde la guerra no era un rumor lejano, era el pan de cada día. Huérfano desde pequeño, Shinta sobrevivía acompañado por un grupo de mujeres que lo cuidaban como podían. Para él, eran una familia improvisada, un respiro en medio de un mundo devorado por la crueldad. Pero la violencia no perdona. Una noche, un grupo de bandidos los atacó. Las mujeres murieron frente a sus ojos, mientras el niño, impotente, solo pudo llorar, aferrándose a un cuchillo que no sabía usar. Esa escena lo partió en dos. La infancia quedó atrás y en su lugar nació una certeza. En un mundo así, proteger era imposible si no tenías la fuerza para hacerlo. En medio de ese escenario desolador, apareció un hombre envuelto en una capa blanca, Hiko Seiyuro, maestro del Hiten Mitsurugi Ryo, la escuela de espada más letal jamás creada. Hiko encontró al niño entre cadáveres. Su primera reacción fue marcharse. Al fin y al cabo, los huérfanos eran cosa común en aquella época y la mayoría morían pronto. Pero algo en Shinta lo detuvo, y era la manera en que se negaba a abandonar los cuerpos de las mujeres, como si, incluso en la derrota, todavía hubiera algo que proteger. Ese gesto lo conmovió. En lugar de dejarlo morir, decidió salvarlo y le dio un nuevo nombre, Kenshin, que significa corazón humilde. Ese renombramiento no fue un detalle menor. En Japón, los nombres tienen un peso espiritual. Hiko no solo lo tomaba como discípulo, lo apartaba de la tragedia que había sido Shinta. Desde ese momento ya no era un niño huérfano, era el heredero de un estilo concebido para proteger a los débiles, aunque eso implicara el sacrificio absoluto de quien lo usara. El entrenamiento fue brutal. El Hiten Mitsurugi Ryo no era un arte elegante para duelos, era un estilo de guerra. Cada movimiento estaba diseñado para cortar a decenas de enemigos al mismo tiempo, para hacer espada y escudo a la vez. Kenshin aprendía rápido, impulsado no por la ambición, sino por la necesidad desesperada de no volver a ser impotente e incapaz. Cada corte era un recuerdo de la noche en que no pudo salvar a esas mujeres que lo cuidaban, pero en lo profundo, ese entrenamiento sembraba una herida invisible. Kenshin no se preparaba para vivir, se preparaba para morir por otros. Su vida no tenía valor en sí misma, su único valor estaba en proteger, aunque eso significara destruirse. Ese patrón se volvió la raíz de todas sus decisiones futuras. Hiko lo veía con claridad. Su discípulo era un prodigio, pero también un peligro. El estilo que le enseñaba exigía más que destreza física. Requería cierta madurez emocional para no quedar devorado por él. Una y otra vez le repetía que debía aprender a valorar su propia vida, que un verdadero protector no es el que se sacrifica sin pensar, sino el que asume la responsabilidad de seguir viviendo. Kenshin, marcado por el trauma, no podía entenderlo. Su bondad era sincera, pero también era ingenua, y la ingenuidad en tiempos de guerra es mortal. Llegó la adolescencia, y con ella llegó el fuego de la guerra civil. El país ardía en el enfrentamiento entre los shogunistas y los imperialistas. Kenshin tomó una decisión que lo enfrentó directamente a su maestro. Lo abandonó para unirse al Isshin-Shishi, los patriotas que buscaban restaurar el emperador y acabar con el shogunato. Creía que con su espada podía salvar al pueblo. Hiko lo intentó detener a toda costa. Le advirtió que su bondad sería devorada por la violencia política, pero Kenshin no lo escuchó. Su corazón lo empujaba al campo de batalla, y así nació el Hitokiri Batonsai. Con apenas 13 años, Kenshin se convirtió en el asesino más temido del Bakumatsu. Su espada cegaba vidas con precisión quirúrgica, derribando a hombres claves del shogunato. Para sus camaradas era un héroe, para sus enemigos era un demonio, para sí mismo solo era un instrumento. Quería salvar al pueblo, pero lo hacía a través de la sangre, y aquí se abre la gran paradoja de su vida. El protector que solo sabía proteger matando. Cada muerte era justificada en su mente como un sacrificio necesario
para la construcción de un Japón mejor, pero con cada asesinato se alejaba más y más del niño que había sido. Se deshumanizaba poco a poco. El Batou-sai había nacido como un idealista y se transformaba en un fantasma. La gente le veneraba, le temía, le odiaba, pero él no era nada de eso. Solo era un joven intentando darle sentido a una vida marcada por la violencia, por los cadáveres y por la guerra. En esa etapa, Kenshin se convierte en la personificación del dilema de la violencia revolucionaria. Su arco recuerda a los héroes trágicos de la literatura. Representa al ángel exterminador que mata en nombre de un bien mayor, sin darse cuenta de que se convierte en lo que juró destruir. El Batou-sai es idealismo convertido en destrucción, y es en ese punto donde aparece el gran parteaguas de su vida, Tomoe Yukishiro. Tomoe entró en su historia como una sombra silenciosa, una joven de apariencia frágil, perdida en medio del caos de Kioto. Kenshin, fiel a su instinto protector, la acogió sin pensarlo. Lo que él no sabía es que Tomoe llevaba un propósito oculto: vengar la muerte de su prometido, asesinado por la espada del mismísimo Batou-sai. Su relación comenzó bajo esa fachada. Ella lo observaba con frialdad, estudiándolo como a una bestia, pero cuanto más tiempo pasaba con él, más se quebraba lo que creía saber. Kenshin no era el monstruo sediente de sangre que pintaban. Él era un joven marcado por la culpa, alguien que cargaba la espada, no por odio, sino por un castigo autoimpuesto y autodestructivo de proteger aunque eso lo destrozara. El vínculo entre ellos nació de una contradicción. Tomoe lo odiaba, pero al mismo tiempo descubría en él una humanidad rota. Kenshin, en cambio, encontraba en ella algo que no tenía desde niño: un refugio. Y en medio de un país en guerra compartieron instantes de paz, una sonrisa torpe, un silencio compartido, la ilusión de que todavía podía existir un lugar para la ternura. Y Tomoe se convirtió en el primer hogar real de Kenshin. Con ella, aunque fuera por un instante, dejó de ser el Batou-sai y volvió a sentirse humano. La historia alcanzó su clímax en un pueblo apartado donde vivieron como marido y mujer. Allí probaron una felicidad frágil y efímera, como la nieve que caía sobre los tejados. Era una ilusión, sí, pero una ilusión necesaria, porque incluso en medio del infierno, un respiro puede salvarte, pero el Bakumatsu no perdona, y mucho menos te salva. El pasado de Tomoe la alcanzó y la arrastró a una conspiración contra Kenshin, y entonces, en un bosque cubierto de nieve, la tragedia se consumó. Rodeado de enemigos, Kenshin luchó con la ferocidad que lo caracterizaba, y en medio de esa confusión, Tomoe se interpuso para protegerlo, pero su cuerpo quedó atravesado por la espada de aquel hombre a quien había aprendido a amar. En su último aliento, dejó sobre la mejilla de Kenshin la marca final de su cicatriz, la cruz que lo acompañaría por el resto de su vida. Esa herida no fue solo física, fue la materialización de todo su fracaso. El protector que no pudo proteger, el hombre que destruyó lo que más amaba con sus propias manos. La cicatriz se convirtió en símbolo de su tormento, el recordatorio de que no importaba cuánto deseara salvar, su camino de sangre siempre terminaba arrebatándole todo. Psicológicamente, la muerte de Tomoe destrozó la última pizca de inocencia que le quedaba. El joven idealista murió junto con ella. Lo que quedó fue un hombre marcado por la culpa, un fantasma condenado a seguir luchando en una guerra que ya no le pertenecía. Y aquí está el punto de quiebre. La nieve que cubrió el cuerpo de Tomoe nunca se derritió en el corazón de Kenshin. Ese día no perdió solo a la mujer que lo hizo sentir humano por primera vez. Perdió también la poca fe que le quedaba en sí mismo. Desde ese entonces, cada vez que desenvainaba la espada, ya no lo hacía con convicción, sino como un acto mecánico y vacío. Sus camaradas del Isshin-Shishi lo seguían viendo como el temible Batou-sai, el asesino imparable que abría camino hacia la restauración. Pero en su interior, Kenshin estaba roto. Era un fantasma cumpliendo una condena. El Bakumatsu llegaba a su fin. El shogunato se tambaleaba. Y en ese escenario, un nuevo nombre empezó a resonar: Makoto Shishio. ¿Quién era este hombre? Pues, en pocas palabras, era el sucesor natural de Kenshin, el reflejo más oscuro de lo que él mismo pudo haber sido, aunque Shishio era un poquito más distinto. Si Kenshin había matado impulsado
por sus ideales, lo hacía por convicción brutal. No hablaba de salvar al pueblo, y mucho menos de justicia. Él creía en la ley del más fuerte. Quien controla la violencia, controla el mundo. Así de simple, así de aterrador. El gobierno Meiji lo utilizó como lo hizo con Kenshin, pero luego, cuando ya no lo necesitó, intentó eliminarlo, quemándolo vivo. Pero no lo lograron. Shisho sobrevivió, envuelto en vendas, con el cuerpo hecho cenizas, pero con el odio intacto. Ese odio lo convirtió en un monstruo más peligroso que el propio Batou-sai. Mientras Kenshin se hundía en la culpa, Shisho se alimentaba de la ira. Dos hombres forjados por la misma guerra, pero con respuestas contrarias. Uno buscaba redención, el otro buscaba poder y venganza. Con la caída del shogunato y la victoria imperial, Kenshin quedó fuera del lugar. Ya no había espacio para el verdugo que había abierto el camino con cadáveres. Y fue entonces cuando tomó la decisión que definiría su vida: nunca más volver a matar. ¿Por qué? No era un simple gesto romántico, no era idealismo puro, era mera y vil supervivencia psicológica. Si seguía matando, no quedaría nada de él. Ese juramento fue un intento desesperado de salvar lo poco que quedaba de Shinta, el niño inocente que sobrevivía enterrado bajo el Batou-sai. Así nació el vagabundo de la espada invertida, un hombre que caminaba sin rumbo, defendiendo a otros, pero sin secar vidas. El Batou-sai quedó atrás, o al menos eso parecía, porque el pasado nunca desaparece, solo cambia de forma, y Kenshin lo sabía demasiado bien. Cada mirada desconfiada en los pueblos que atravesaba se lo recordaba. Por mucho que quisiera empezar de cero, todos seguían viendo la sombra del asesino. Fue en Tokio donde su vida dio un nuevo giro. Allí conoció a Kaoru Kamiya, una joven maestra del kendo que defendía con firmeza el lema de su dojo: la espada debía usarse para proteger la vida, no para quitarla. Piensa en esa ironía. La filosofía que Kenshin había traicionado toda su vida ahora es defendida por una mujer que lo recibió en su casa sin miedo, sin prejuicio. Porque cuando un impostor que se hacía llamar Batou-sai empezó a manchar la reputación de su dojo, Kenshin apareció salvando el día. Y aunque ella descubrió que ese muchacho flacucho, de aspecto relativamente inofensivo, era en realidad el legendario asesino, no lo rechazó. Tomó una decisión demasiado valiente: ver al hombre que quería redención, no al monstruo que todos temían. Ese gesto fue crucial. En un mundo donde todos lo juzgaban por su pasado, Kaoru le ofreció un hogar, y en ese dojo, Kenshin encontró algo que no había tenido desde Tomoe: un lugar al cual volver. La vida con Kaoru, Yahiko, Sanosuke y Megumi no era perfecta, pero lo hacía sentir humano. Compartir comidas, discutir, reír y entrenar, cosas que parecen simples para el resto de nosotros, pero para él eran un milagro. ¿Te imaginas lo que eso significa para una persona que siempre estuvo rodeada de muerte y destrucción? Era la primera vez que Kenshin podía degustar su comida sin sentir el horrible sabor a sangre. Era la primera vez que podía verse en un espejo sin verse manchado. Pero la paz en Japón seguía siendo demasiado frágil, y Shisho, el monstruo quemado, estaba listo para reclamar el país. Cuando resurgió, desafió al gobierno Meiji con un plan brutal: derrocar al emperador y gobernar con la fuerza del fuego y la espada. Kenshin no podía ignorarlo, porque Shisho no era solo un enemigo externo, era un espejo, el recordatorio de lo que él mismo pudo haber sido si no hubiera conocido a Tomoe, si nunca hubiera jurado no matar. El viaje para enfrentarlo reunió tanto a enemigos del pasado como a su círculo más cercano. Kaoru, Yahiko, Sanosuke y Saito caminaron a su lado, y juntos se lanzaron hacia un destino inevitable. El duelo final no fue solo una batalla de espadas, fue un choque de filosofías. Shisho defendía que la violencia era la ley natural. Kenshin, en cambio, sostenía que incluso alguien tan marcado como él podía usar la espada para proteger sin matar. La pelea fue feroz. Shisho ardía, literalmente, en su propio fuego. Y fue ese mismo fuego el que acabó consumiéndolo. No fue Kenshin quien lo derrotó, fue su propia visión del mundo la que lo destruyó, dejando un mensaje claro: la violencia sin límite acaba devorando incluso a quien la empuña. Kenshin volvió a Tokio después de esa guerra, con la esperanza de haber encontrado un equilibrio, una paz, pero el pasado no lo soltaba, y esta vez
regresó en la forma de un hombre que cargaba con un dolor tan profundo como el suyo. Yukishiro Enishi, el hermano menor de Tomoe. Para este muchacho, Kenshin no era un hombre en busca de redención, era el asesino que le había destruido lo único que amaba. Si Tomoe era la cicatriz de Kenshin, para Enishi era la herida abierta que jamás cerró. Y su objetivo era claro, castigar al Batousai con el Jinchu, el castigo humano. No la muerte, sino algo mucho peor, hacer que sufriera lo mismo o incluso peor que él. Enishi no vino solo, reunió a los 6 compañeros, hombres que estaban quebrados por su odio hacia Kenshin y hacia el Nuevo Japón, y con ellos lanzó una serie de ataques diseñados para destruir no a Kenshin como guerrero, no, sino a Kenshin como ser humano, como persona. Le golpeó lo que más le olía, sus vínculos, bombas, atentados, violencia contra inocentes. El objetivo era simple, que Kenshin experimentara el mismo vacío que él había sentido cuando perdió a su querida hermana. El golpe final fue la supuesta muerte de Kaoru. Ese fue el momento en que Kenshin volvió a sentir que todo lo que había construido se derrumbaba. La imagen de Kaoru, compartiendo el mismo destino que su anterior amor, lo destrozó. Volvió a hundirse en la culpa, en la depresión. Se convenció de que había fallado otra vez, de que había arrastrado su pasado sangriento al dojo, poniendo en peligro a todos los que amaba. Por un instante dejó de luchar, perdió su llama, sus ganas de vivir, porque ¿cómo luchar cuando sientes que toda tu vida solo destruye lo que toca? El duelo final entre Kenshin y Enishi fue más que un combate, fue la confrontación entre 2 hombres unidos por el mismo dolor. Enishi se consumió en el odio, Kenshin eligió cargar con la culpa y seguir adelante. Esa fue la sutil diferencia, porque cuando todo parecía perdido, Kaoru volvió a su lado. Su presencia y su fe en él le devolvieron la certeza de que todavía tenía derecho a vivir. El Jinchu no lo quebró, o por lo menos no en su totalidad. No porque fuera más fuerte, sino porque decidió no repetir el ciclo de odio que lo había definido toda su vida. Al final, Enishi quedó atrapado en su vacío. Kenshin, en cambio, dio un paso más hacia adelante, hacia la reconciliación consigo mismo. Y si algo nos deja su historia, es una reflexión brutal. Y es que no puedes borrar tu pasado, pero sí puedes elegir qué hacer con él. ¿Te das cuenta lo poderoso que es esto? Kenshin no es un héroe porque siempre gane, ni porque sea invencible. Lo es porque sigue eligiendo. Elige no matar, aunque esto lo ponga en desventaja. Elige caminar hacia la vida, aunque la muerte lo persiga. Elige proteger, aunque sepa que no podrá protegerlo todo. Y en esa elección, frágil, contradictoria y humana, se encuentra su verdadera grandeza. Míralo bien, Kenshin Himura no es solo un espadachín errante, es el retrato de un alma que intenta reconciliar lo irreconciliable, un pasado lleno de sangre y un deseo de paz. Su cicatriz en forma de cruz no es un adorno, es el recordatorio de que cada decisión deja una marca. Su espada invertida no es un simple símbolo, es la prueba de que incluso en un mundo construido sobre la violencia, alguien puede decidir no seguir matando. Y su historia nos enseña algo que trasciende al personaje. La redención no significa borrar lo que hiciste, significa aprender a cargarlo sin dejar que destruya tu presente. Ese es Kenshin Himura, un héroe trágico, un asesino arrepentido, un vagabundo con un corazón humilde que eligió una y otra vez proteger la vida. Y quizás ahí radica la verdadera fuerza de su leyenda.